Nos acompaña hoy Antonio Ortega, periodista especializado en flamenco, pero últimamente estamos incidiendo más en su faceta como escritor porque nos trae siempre buenas noticias, vienes a Utrera, en este caso a contarnos algo más sobre tu sexta obra, creo que es, ¿no, Antonio? Mi sexto libro, el segundo libro, digamos, de recreación literaria, aunque para mí todos mis libros tienen un punto de partida creativo. Pero bueno, lo que sí podemos decir de lo que los críticos literarios catalogan creación, ¿no? Pues este es el segundo libro, que es una novela, La Zúa, una obra inspirada en el polígono sur de los años 80, que fue la peor etapa de aquella zona de Sevilla, un barrio marginal, en el que después se han hecho muchos intentos de intentar reestructurarlo y demás, y en ello están, pero que se siguen repitiendo las mismas cosas que los años 80. Y entonces, bueno, pues he hecho un libro basado en aquellos años que parten desde mis propias experiencias, porque yo nací y me crié en el polígono sur, ¿no? Y creía que hacía falta la necesidad de que aquella generación de niños del polígono sur, a la que yo pertenezco y la que me precedió a mí, pues que tuviesen voz, porque han sido los grandes silenciados. La generación que a mí me precedió en el polígono sur fue la generación maldita que cayó en la heroína, en las garras de la heroína. Muchos de ellos, por mor de esta adicción, acabaron siendo delincuentes, y siempre se la ha tenido como gente, digamos, maldecida, ¿no? Porque eran los pequeños demonios de aquella zona, ¿no? Cuando en realidad eran víctimas de un sistema que no funcionó y que, viendo cómo ha pasado el tiempo, sigue sin funcionar, porque todavía se siguen repitiendo los mismos hechos, ¿no? Y entonces a esa generación no le preguntó nadie. Y gracias a que esa generación, y esto es una palabra también maldita, decir gracias, ¿no? Bueno, pues por la desgracia de esta generación, nuestros padres ya empezaron a tener unos ejemplos que antes no tenían. Y es que sabíamos que en el polígono sur lo que funcionaba en aquella época era lo que se conocía como la grifa, el hachís, pero la heroína no era algo conocido, y la gente pensaba, los chavales que tomaban eso pensaban que era como una especie de sucedáneo, algo que iba un poquito más allá, pero no algo que te podía volver absolutamente loco, ¿no? Y debido a que esa generación cayó en eso, nuestros padres comenzaron a tener ejemplos reales de que había una droga en la calle que mataba y que tenía unos perjuicios verdaderamente serios con la gente que la tomaba. Y entonces nos pudieron preservar a las generaciones que venimos después. Aún así, mucha gente de mi propia generación sí que cayó en la heroína, que cayó y en otro tipo de drogas, y que se convirtieron en delincuentes por el impulso incontrolado al que te lleva no tener control de tu propia vida, que es lo que hace la droga. Y hoy en día muchos de ellos pues están cumpliendo condenas en las cárceles de toda España, ¿no? Pero esa fue una generación silenciada, ¿no? A los niños del polígono sur nunca nos preguntaron qué pasaba por nuestras mentes, qué sentíamos, ¿no? Nuestros padres estaban preocupados de otras cosas. Era un barrio con mucha pobreza, y entonces, bueno, pues había que pensar en cómo tirar para adelante las familias que eran numerosas, cómo comer, cómo vivir. Y entonces, bueno, pues todo eso creó unas circunstancias en el barrio que nunca han sido contadas por gente del barrio. Yo hace muchísimos años que no vivo allí, pero yo sí me crié allí, ¿no? Y yo no voy a renunciar de donde me crié, por muy escritor o por muy periodista que sea, porque esto no es más que un granito de arena en el universo. Ser periodista y ser escritor es como cualquier otra profesión, ¿no? Y no le voy a faltar el respeto ni la lealtad a mis vecinos diciendo ahora que yo soy de otro barrio de Sevilla, ¿no? Yo me crié en el polígono sur y me siento poligonero. Tanto es así que he escrito una obra dedicada a este barrio, contada por nosotros, por los niños del polígono sur. Porque el libro está narrado desde la perspectiva de un niño. Este libro no lo escribe un escritor profesional, Ana. Este libro lo escribe, es la narración de un niño de 12 años, y lo cuenta en el lenguaje de un niño de 12 años de esta zona de Sevilla, ¿no? Con la misma dialéctica. Yo he intentado trasladar la ortología a la ortografía para hacer un texto lo más original posible con la idiosincrasia y con las características de aquellos niños, ¿no?
Bueno, es por tanto entonces una obra que tiene un trasfondo histórico, pero conociendo a Antonio Ortega seguro no será una novela únicamente de corte histórico, tiene, imagino, análisis cultural, mucho de sociología, muchas cosas, ¿no? Porque como siempre en todas las disciplinas que tú tratas confluyen diferentes aspectos, ¿no? Lo bueno es que está contado, todo eso está ahí sin que haya una estructura aparente, sino que es todos esos aspectos, la antropología, la sociología, incluso la poética que forman parte de casi todos mis libros, también forma parte de este texto, pero como esto es un texto de un niño, está la narración de un niño que va contando cosas, cuando te das cuenta que el niño lo que es en realidad es una especie de pintor hiperrealista que va contando todo eso que va ocurriendo allí, ¿no? Y cómo, digamos, centro de atención, digamos, yo quería ubicar esto en un sitio y lo ubico en la Zúa, que era un ramal del río Guadaira que había en el Polígono Sur, que en tiempos pretéritos le llamaba, era como una especie de playa de la gente pobre que venían del Cerro de la Águila, de su eminencia, por ahí a bañarse allí, y después en la época, cuando crean el Polígono Sur, aquello se empieza a deteriorar por estas circunstancias que he contado antes, y aquello se convierte en una especie, era un paraje realmente con ciertas connotaciones estéticas de selva. Había muchos árboles, mucho hierbajo por todos los lados y un ramal de río, donde los niños nos bañábamos con lo peligroso que era bañarse allí, porque aquello se convirtió en una especie de muladar donde todo el mundo tiraba todos los desechos, ¿no? Y allí había en los últimos años un sofá tirado, un 600 que habían robado y lo habían tirado allí, bicicletas, ruedas de coche, allí había absolutamente de todo tipo de desechos. Llegaban los chavales con cosas robadas y la policía iba detrás de ellos, pues lo tiraban ahí para quitarse las pruebas de encima, ¿no? Y entonces, entre toda esa suciedad, ahí nos bañábamos los niños y ahí murieron mucha gente. La Zúa siempre se había contado que había muchísima gente que se había ahogado ahí y ahí se habían quedado. Detrás de la Zúa estaba el canal de los presos y siempre se decía que los que se habían intentado escapar, como no conocían la zona, cuando llegaban ahí y se topaban con eso, los mismos militares le pegaban 2 tiros y ahí se quedaban ahogados. Y después que nadar por la Zúa era complicado, había que saber. Nosotros nos bañábamos allí porque sabíamos dónde no estaban las ramas, dónde podía uno meter el cuerpo sin correr el riesgo de enfangarte, la zona del guano que había. Y era una zona que había que conocer. Pero también es cierto que incluso conociéndola, como las circunstancias, digamos, geográficas del mismo río cambiaban, porque podía haber llegado por la noche alguien y haber tirado algo allí que tú al día siguiente no lo sabías, y te pegaba un cabezazo con un manillar de una bicicleta, te lo metía en el ojo y había 3 o 4 tuertos en mi barrio a los que le había pasado eso, curiosamente, ¿no? O te metías una rama de un árbol, cualquier cosa, era una cosa muy surrealista, pero tremendamente real, ¿no? Bueno, pues lo que me estás contando, ¿es una novela dura de leer o tiene ese otro matiz? Porque los que somos de barrio sabemos entender las cosas malas o las particularidades de cada barrio, pero también extraer todo lo positivo. ¿Tiene ese trasfondo bonito y quizás de añoranza? Hay mucha hipocresía cuando se le pregunta estas cosas a los escritores, porque los escritores siempre decimos: nosotros no somos los más idóneos para hablar de nuestra obra. Eso es una falsa modestia. El más autorizado para hablar de su obra es uno mismo, que el que la conoce, ¿no? Lo que pasa es que parece que uno queda mejor, porque si no lo otro parece como que es muy soberbio, ¿no? Decir, no, pues que mi novela o mi libro, eso lo tiene que decidir la gente. Pero yo sí te digo que esta novela es una novela sentimental, es una novela alegre, es una novela triste, es una novela dura y es una novela muy tierna también, porque el niño parte de un punto de partida autobiográfico. El niño del libro soy yo, con el perfil de 20 niños más que yo he utilizado, amigos míos, para poder crear ese personaje. Entonces es el retrato de muchos niños en uno solo, con lo cual es una novela que puede ser dura, pero también es una novela muy descriptiva, y esa dureza te ayuda a comprender qué es lo que pasaba allí, ¿no? Y qué es lo que sigue pasando, desgraciadamente. En el Polígono Sur siguen muriendo gente por sobredosis de droga, y sigue habiendo una desestructuración tremenda, y cada vez que allí quieren hacer algo lo hacen con una falta de elegancia absoluta. Es un barrio marginal y, bueno, pues vamos a tratarlo como un barrio marginal siempre, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está haciendo allí una factoría cultural, quieren hacer un teatro con la intención de que la gente de Sevilla, pues, vayan a ese teatro.
Esto ya parte de un punto de partida erróneo, porque todo el mundo sabemos que, por desgracia, a la gente les da miedo ir al Polígono Sur. Que el Polígono Sur es muy extenso, ¿no? Pero concretamente este teatro está en la peor parte, está pegado a Las Vegas, que es la zona que tiene peor fama, ¿no? Y cuando no se entiende que se quiera hacer una factoría cultural allí, un teatro, cuando los mismos bloques de Las Vegas no tienen techo, hay problemas de ratas por todos los sitios, en fin, hay una cantidad de infraestructuras que están fallando y está la Unión Europea invirtiendo en un proyecto en el Polígono Sur, que es una factoría cultural, que está muy bien, pero que no es una necesidad imperiosa también, que lo imperioso es lo otro, el día a día, intentar crear proyectos donde trabaje la gente del barrio, intentar hacer un plan de choque contra la drogadicción, contra los puntos de ventas de droga, todo ese tipo de cosas que no se siguen sin solucionar y ya se han perdido o se han invertido, voy a decirlo elegantemente, se han invertido 50 millones de euros en el Polígono Sur y no sabemos en qué. Se creó una oficina, la del comisionado del Polígono Sur, que decían que era una autoridad única, en la que intervienen las 3 administraciones públicas, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Gobierno Central, y lo de la autoridad única es una auténtica mentira. La comisionada del Polígono Sur no tiene autoridad para nada. Es que una mera una señora que tiene muy buena voluntad y si pudiera autoridad seguramente haría muchas cosas, porque capacidades tiene, pero está atada de pies y manos en el Polígono Sur, pues tiene todo que depender de pedir permiso a la Junta, al Ayuntamiento y al Gobierno Central. Y cuando están los 3 gobernados por diferentes grupos políticos, adiós. O sea, al final el Polígono Sur siempre queda como algo que parece que nunca va a dejar de ser lo que es. Y ya... Esa reivindicación está presente, es una reivindicación en sí mismo este libro, ¿no? Claro. Ya estamos cansados de que la gente cuente la historia del Polígono Sur, igual que estamos cansados de que la historia de los gitanos la cuenten gente que ni han conocido a los gitanos, que se basan en hechos históricos y lo cuentan todo como ellos quieren. Pero los gitanos no contamos la historia de los gitanos. Siempre andamos en el vagón de arranque. La gente del Polígono Sur no han contado su historia, ¿no? Y yo creo que yo tenía la necesidad de contarlo, pero además a través de la voz de un niño, porque lo más cruel es el sufrimiento de un niño. En el Polígono Sur siguen ocurriendo cosas que pasan por ser normales, como que hay una pelea, un tiroteo o pasa algo y los chiquillos lo ven eso como algo que, bueno, pasa hoy, dentro de un año pasa otra vez. Es decir, que se siguen repitiendo las mismas secuencias que cuando yo era pequeño, que es en la etapa en la que está basado este libro. El niño se impermeabiliza de lo que está ocurriendo y normaliza la situación y no ve la importancia. Fíjate si es cruel eso, ¿no? Por eso yo quería que tuviese voz un niño en el libro. Y es una novela que está digamos, seccionada en 15 capítulos, y en los 15 capítulos pues el niño va retratando todo lo que es su barrio de aquella época. Vuelvo a decir lo mismo, es una novela, tiene parte de ficción, los motes y los nombres son reales de vecinos míos del barrio, que yo se lo he pedido prestado, pero he movido las historias por una cuestión no de no señalar tampoco ciertas secuencias y ponérselas a determinadas personas, ¿no? Es un poco duro, pero todas las historias que se cuentan son reales. Bueno, tú me decías, para combatir todas esas cosas que todavía están ahí muy presentes, lo más eficaz es la educación, y nada mejor para educar quizás a través de la lectura a esas otras personas que te lo cuente, como tú dices, alguien que lo ha vivido en primera persona. Extrapolado a términos flamencos, solemos decir que un cantao que ha pasado fatiga va a cantar de otra manera sobre esa fatiga que una persona que no las ha vivido. Pues en este caso es similar, ¿no? No lo puede contar de la misma manera en que tú lo haces, en que lo hace ese niño, pues cualquier otra persona que no haya pasado por eso. Mira, los trabajos normalmente los escritores nos documentamos. Yo estoy escribiendo una novela ahora, bueno, estoy en el trabajo de documentación que está basada en la Argentina de los años dictatoriales, ¿no? Yo no he vivido la dictadura de Argentina, pero sí he leído y he visto muchos vídeos, muchos documentales, yo estoy en eso, pero evidentemente, por mucho que yo me ponga en la piel de una persona que sufrió los estragos de los militares argentinos de aquella época, aquella gente que secuestraron, ¿no? Yo no lo puedo retratar igual que lo puede retratar una persona que lo haya vivido en sus propias carnes, porque el simple hecho de una secuencia en la que un hombre,
un desaparecido, un preso político que era en definitiva de aquella época, que los amordazaban, lo tiraban al suelo, le tapaban los ojos, le pegaban, lo ponían en cuero, los maltrataban, le metían electricidad en el cuerpo. El efecto de la electricidad, de esa humillación, eso es quien lo puede contar bien, es quien lo ha vivido. Aún así, los escritores, pues, trabajamos en el proceso de documentación e intentamos crear los personajes a base de documentarnos muy bien. Pero mira, hay una serie de películas que se han creado, que se han intentado llevar las secuencias, ¿no?, para retratar a de los barrios marginales, y han caído en los tópicos de siempre. Grupo 7, por ejemplo, es una película de tópicos absolutamente increíble, digo, y verosímil, me refiero. No digo lo de increíble como un elogio. Donde pasan cosas que pueden ser reales, pero otras cosas que no son reales ni por asomo. Es como el bulo este del burro que decían que había en un balcón en Las Vegas. Eso es mentira. Cualquier persona que conozca, que haya tratado con animales y que haya tratado con bestias, sabe que un burro no se suba en un ascensor, no mete porque no cabe, y por una escalera no sube un burro porque no se dobla. Entonces, esas cosas pasan por verdad, ¿no? Y las películas estas fallan en eso. ¿Por qué? Porque los directores, la gente que se documentan pero no lo han vivido. El que lo vive es el que lo puede retratar. Y tú hay cosas que tú lees en el libro que tú dices, ¿cómo se le ocurrió a este tío contar esto, no? A este escritor, ¿no? Evidentemente, si yo me lo hubiese tenido que inventar, no habría sido capaz de contar esa secuencia. Es que las viví, y por eso la puedo retratar. Evidentemente, este es un libro que parte de un punto biográfico y que es una absoluta realidad todo lo que se cuenta en él. Y quizás yo creo que ese sea un poco la máxima... creo que es el punto que más atrae al lector, ¿no? Por lo que nos cuentan ahora en Facebook la gente, por los comentarios que nos llegan o por las críticas que le han hecho ya al libro. Ese es el punto que más atrae a la gente. Que saben que lo que está ahí contado es verdad. Nuevo cuentas con el respaldo de una buena editorial, Ediciones Genuidas, que también es importante, ¿no?, tener esa apuesta, que se apueste por la literatura y en definitiva pues por esa que parte de una ciudad como Sevilla. Es que de eso también hay que hablar mucho. Mi agente literario, este libro lo ha movido por las editoriales más grandes. Y las editoriales más importantes de España, bueno, más importante por el nombre, por cómo distribuyen y demás, pero después no por el catálogo que tienen de libros. Porque los libros comerciales se han puesto desde hace unos años para acá de moda y es lo que se vende. Este libro es un libro comercial. La SUA no es un libro comercial. No es un libro fácil de leer porque es muy sentimental y llega un momento en el que el lector se tiene que parar, ¿no? Pero este libro nosotros lo hemos movido y nos ha interesado a esas editoriales en un principio por la extensión del texto, que el libro yo empecé a escribirlo y cuando se terminó, y es una novela breve. Yo aspiro a escribir en muy pocas páginas buenas historias. A mí todos los libros que pasen de 300 páginas yo creo ya que se repiten, hay algunas excepciones, muy buenas. García Márquez era un genio en eso, pero los demás, a mí los libros muy extensos con muchas páginas no me gustan. Entonces yo aspiro a escribir libros muy cortitos con muy buenas historias, y La SUA es eso, un libro muy ameno en este sentido, ¿no? Para eso tienes que contar con una editorial que tenga editores, y las editoriales lo que tienen son empresarios. Ediciones Genuidas no, Ediciones Genuidas tiene un editor que es el dueño, que es Martín Lucía, que además es poeta, y entiende muy bien que este tipo de textos, que no son normales, porque es un texto, que te digo, que yo he trasladado a la ortología, la dialéctica del niño al papel, con unos ritmos muy concretos, ¿sabes? Que para mí es muy importante el compás de los libros, y tiene un ritmo, un compás, una forma, un pensamiento, una estructura interna que yo procuro que el lector no se dé cuenta que la tiene. Y eso nada más que pueda apostar por eso, pues una editorial que tenga un editor que sea artista, evidentemente, porque esto no es un libro que, yo no sé, igual nos da una sorpresa y cae en manos de alguien, me refiero a un director de cine y decide ponerlo, llevárselo a la pantalla, y entonces se venden muchos libros. Nosotros sospechamos que de este libro se van a vender los que se venden siempre, que no son ni mucho ni poco, pero que no son tampoco para después decir ha sido un éxito de venta ni nada de eso. Pero uno tiene que ser fiel y leal a lo que piensa y a lo que siente, y yo no hago literatura para ganar dinero. Yo hago literatura porque yo no puedo vivir sin la literatura. A mí cuando me han preguntado muchas veces, ¿se puede vivir de la escritura? Yo digo, yo vivo de la escritura. Porque desde luego lo que no puedes vivir es sin la escritura.
Ahora, si pensamos en una cuestión económica, yo no escribo pensando en el dinero. Si escribiera pensando en el dinero no me dedicaría a escribir. Bueno, y aunque no sea por motivos económicos, pero sí que ya me imagino que a los que nos están viendo habrás despertado alguna inquietud con esa historia y habrá muchos que quieran leerlo. ¿Dónde pueden conseguirlo? Pues en Sevilla, en muchísimas librerías. Yo creo que aquí en Utrera también, en algunas librerías de aquí de Utrera también se puede comprar, porque Ediciones Genuida trabaja con algunas librerías de aquí. Y después, bueno, pues a través de la página web, por ejemplo, de Ediciones Genuida, también te lo envía el editor sin costes de envío. Y es lo que te digo, la estructura de esta editorial es que también a mí me gusta mucho, porque es una editorial que es muy independiente y que no se somete a las presiones comerciales ni de las grandes librerías, que tienes que trabajar con una distribuidora, y al final el editor y el escritor es el que menos dinero se lleva de los libros, ¿no? Y esta editorial es muy artesanal y entonces trabaja con librerías independientes. Y cualquiera que me busque en Facebook, ahí están toda la lista de todas las librerías, y si no, entra a la página de Ediciones Genuida y viene el nombre de todas las librerías en las que está la SUA, con lo cual, con las tecnologías y con los medios que tenemos hoy a nuestro alcance, no es difícil dar con él. Bueno, y Antonio Ortega sigue maquinando, como decimos, en otra obra, ¿no? Sí. Ahora mismo me interesa mucho, estoy muy interesado en aquellos años de la dictadura, como te decía antes, de Argentina, mediados de los años 70 hasta principios de los 80, donde hubo muchos desaparecidos, y estoy investigando mucho sobre las abuelas y las madres de Mayo, ¿no? Ahí hay algunas historias que todavía no se han contado, aunque ellas se han preocupado mucho en que se cuenten todas, pero hay algunos personajes ahí que estoy intentando dar con ellos que me gustan mucho. Y yo estoy enamorado de Argentina porque estoy enamorado de tres escritores que para mí son fundamentales, ¿no? Que es Ernesto Sábato, que era argentino, Borges, que era argentino, y mi gran escritor de cabecera, que es Julio Cortázar. Y a través de ello me enamoré de Argentina, y no conocía yo muy bien la historia de Argentina, te estoy hablando de hace muchos años, y comencé a indagar, y me fue atrayendo eso cada vez más, y fui estudiando con la intención de poder comprender mejor a mis escritores de cabecera, y encontré ahí que había habido un sufrimiento muy grande y un daño muy grande contra la libertad política y social en Argentina por la dictadura de los militares, que ellos quisieron llamarlo de otra forma, pero aquello fue una dictadura y murieron muchísima gente, desaparecieron 30.000 personas por su forma de pensar, ¿no? Y ahí hay un ejemplo, los ejemplos más importantes de la dignificación humana las encontramos en las madres y en las abuelas de Mayo, ¿no? Veo que Antonio Ortega escribe sobre cosas que le mueven, que le hacen sentir de alguna manera. No te imagino escribiendo sobre algo de ficción, cuentos de hadas no te imagino escribiendo. He escrito muchos cuentos para mi niño, cuentos infantiles sí me gusta escribir, y sacaré seguramente en algún momento un libro de cuentos, pero yo necesito madurar mucho las ideas o no madurarlas. Entonces yo tengo ahí varias novelas terminadas que desde hace años que no están publicadas todavía, porque no la tengo yo clara. Que ando ahí buscando todavía mi literatura, no sé todavía cuál es mi literatura, quizás se aproxime mucho a la SUA. La SUA la escribí en 15 días, 15 madrugadas, y después no lo maduramos. Tanto mi agente literario como la editorial veía que ahí había una historia contada de una forma diferente, de otra manera, no convencional, y decidimos lanzarnos para adelante. Y la verdad es que los resultados, estamos contentos con ellos, sobre todo porque la crítica literaria se está dando cuenta de las claves del libro, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, no, yo necesito contar historias que sean creíbles. Si hablo en uno de mis cuentos sobre un señor que está obsesionado con el sexo y que es un poco lascivo hablando, pues tiene que hablar de esa manera. Y si no utiliza la palabra hacer el amor y utiliza la palabra fea de hacer el amor, pues que esa es la terminología que él tiene, ¿no? A mí me gusta que mis personajes sean creíbles. Lo que hay que entender también la gente, que el que escribe, que el personaje es un personaje, no es Antonio Ortega. La gente muchas veces piensa que si Antonio Ortega ha escrito un libro sobre un tipo que está obsesionado con el sexo, o yo qué sé, o con los videojuegos, que él está obsesionado con eso, ¿no? Con esas cosas, y no es así, ¿no? Sino que necesito que mis personajes sean creíbles. Y por eso en este libro el niño habla como un niño del Polígono Sur. Que yo me encuentro por ahí textos en los que ponen en la primera persona a un niño, en la narración, y el niño habla como si fuese, no sé, Vargas Llosa. O el protagonista es el camarero de un bar, y el camarero de un bar, que además no tiene una formación académica o escolástica
que no queda reflejado además eso, sino que es un señor que es muy observador y que todo gira en torno a lo que él ve en ese bar, por ejemplo, y resulta que el tío cuenta todo eso como si fuese Miguel Delibes, ¿no? Y eso para mí no es creíble. Yo necesito que mis personajes sean creíbles. Entonces, por tanto, la ficción no me atrae mucho, me atrae la realidad. Bueno, pues vamos a animar a todos los que nos ven, no solo de Utrera, sino también de otros municipios como Los Palacios, Los del Río, Las Cabezas, a que descubran este libro, que descubran La Zúa y que disfruten leyéndolo sobre todo, ¿no? Que disfruten sobre todo para todos los sentidos, ¿no? Que se conmuevan, que se emocionen, de todo. Si el libro les lleva a alguna parte, ya estoy contento. Por último, ¿ahora toca un paseíto por Santiago? Siempre. Yo no puedo venir a Utrera sin subir la cuesta de Santiago y de ver a la Chacha Esperanza, porque esa es la Virgen de mis amores. Yo lo siento, porque hay mucha gente que dice, la Virgen más guapa, la Macarena, la Esperanza de Triana, no sé qué. Bueno, para mí la Virgen más guapa, la Chacha Esperanza. Y no sé, la Virgen que me tiene loco, me tiene enamorado. Si hubiese sido una mocita de Utrera y yo la veo por la calle, me olvido del mundo y me voy con ella, eso lo tengo claro. Me tiene enamorada esa Virgen, porque esa Virgen me trae recuerdos muy íntimos y personales que me conmueven mucho. Además, la iglesia de Santiago no huele a iglesia, huele a la Chacha Esperanza. Antonio, pues muchas gracias por estar de nuevo en Utrera, por contar con nosotros para la presentación de este libro y que disfrutes de esos paseos, que te veamos muchas más veces por aquí. Tú sabes que yo me muero por Utrera y es que me gusta venir aquí. Ojalá algún día triunfe con alguno de mis libros y me pueda comprar una casa en Utrera. Y va a estar siempre llena con los gitanos de Utrera, que no son pesados. Los gitanos de Utrera no son pesados, ¿sabes? Y va a estar siempre llena de gitanos y de flamenco, pero bueno, por lo menos felices vamos a ser.